La liberación personal. Los 4 estados de liberación personal. Liberación a la mente, al corazón, al alma y al espíritu. Estamos trabajando la liberación a la mente. ¿Qué es la mente? Nuestro primer programa. Los 2 peligros de una mente fuera del diseño original. Nuestro segundo programa. Y hoy vamos a seguir trabajando con la mente y vamos a tomar como tema principal el contenido de la mente. El contenido de la mente. ¿Qué es lo que contiene la mente? ¿Ok? La mente está relacionada a los estados internos. Existen 5 componentes de la mente. Número 1, la capacidad para recordar. La mente posee los 5 componentes de la mente son, número 1, la capacidad para recordar. La capacidad para recordar tiene que ver con tener presente los sucesos, traer a relevancia acontecimientos o mandamientos o estar atento a las indicaciones. En hebreo existe una palabra que es la palabra sakar, que se traduce como recordar. La mente, los 5 componentes de la mente. Número 1, la capacidad para recordar. Éxodo capítulo 20, verso 8 dice, acuérdate. Note que la mente en sus 5 componentes posee, número 1, la capacidad para recordar. En Éxodo 28 encontramos la frase acuérdate. Le está hablando Dios a la mente de Israel, no al alma, no al espíritu, no al corazón, a la mente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, en Deuteronomio 8:2, Dios vuelve y se dirige a la mente de Israel y le dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. La mente, existen 5 componentes de la mente. Número 1, la capacidad para recordar. Es en la mente donde están los recuerdos y es desde la mente donde necesitamos recordar. Hacer memoria de los mandamientos de Dios. Hacer memoria de las obras de Dios. Hacer memoria de las bendiciones de Dios, hacer memoria de las bondades de Dios. Eso es el área de la mente. Cuando una mente está fuera del diseño original, una mente pierde por completo, fuera del diseño original, pierde por completo la genética del recuerdo, el ADN de la memoria del recuerdo. Número 2, el contenido de la mente. 5 componentes de la mente. Número 1, la capacidad para recordar. Número 2, la capacidad para pensar. El recordar es en la mente, el pensar también es en la mente. ¿Qué es pensar o a qué está relacionado el pensar? El pensar está relacionado a evaluar o examinar con intensidad algo antes de ejecutar una acción o una decisión. Pero también el pensar está relacionado a originar interiormente un plan o una proyección. La palabra en hebreo para pensar es la palabra hashab. Esta palabra hashab se traduce como proyectar algo, planearlo, tener una planificación o establecer una idea. Filipenses capítulo 4 verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Note que en Éxodo 28 y en Deuteronomio 8:2 Dios insta a Israel a recordar. Se dirige a la mente porque la mente tiene la capacidad para recordar. Pero en Filipenses 4:8 Dios a través del apóstol Pablo invita a la iglesia a pensar. La mente está obligada a recordar las cosas de Dios, los mandamientos de Dios,
las obras de Dios, pero la mente está obligada a pensar en las cosas de Dios. Cuando una mente está en el diseño original, recordará, le será fácil recordar y le será fácil estar pensando en las cosas de Dios. Es por eso que encontramos personas o creyentes que viven pensando en sus problemas, pensando en su pasado, pensando en hacer el mal, pensando en su fracaso, pensando en endeudarse, pensando en tomar malas decisiones, pensando en sus problemas, recordando su dolor, recordando su pasado, recordando la soledad, recordando la tristeza, recordando la pérdida, porque son mentes que están fuera del diseño original. Los 5 componentes de la mente. Número 1, la capacidad para recordar debe estar conectado a los mandamientos de Dios. Y número 2, la capacidad de pensar. El pensar debe estar alineado a Dios. Lucas capítulo 14, verso 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y piensa los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comenzar se harán burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La capacidad para pensar. Número 3, los 5 componentes de la mente. La mente posee la capacidad para entender. ¿Qué es entender? Entender es la habilidad de la comprensión de las cosas. La habilidad para comprender las cosas. Salmo capítulo 32, verso 8, el versículo con el que yo me convertí al Señor. El primer texto bíblico que me acercó a Dios. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes seguir. Entender está ligado a la mente. La mente está supuesta a recordar. La mente está supuesta a pensar y la mente está supuesta a entender a Dios. Cuando una mente está alineada, esa mente va a entender los mandamientos, va a entender la palabra. ¿Has escuchado personas que dicen: es que no entiendo la palabra, es que no entiendo la voluntad de Dios, es que no entiendo cuál es mi propósito, es que no entiendo la Biblia? Son mentes que están fuera del diseño original. ¿Recuerdan la enseñanza anterior? Una mente fuera del diseño original va a atraer lo que teme y va a provocar lo que le asusta. Pero cuando una mente está alineada al principio de Dios, estos 5 componentes operan de acuerdo a Dios. Recuerda, piensa y entiende con facilidad las cosas del Espíritu. Los 5 componentes de la mente. Número 4, la capacidad para imaginar. El imaginar está en la mente. ¿Qué es imaginar? Imaginar es la habilidad que todos tenemos para ver cosas o visualizar cosas desde el campo de la imaginación. Ahora, la imaginación, cuando hablamos de la imaginación se divide en 2 estados. Toda imaginación se divide o se compone de 2 estados. A, imaginar por causa de un evento grabado, un suceso que pasó en mi vida y quedó grabado. O B, imaginar desde un pensamiento o idea principal. Mira lo que ocurre en Éxodo 3:8. Dice: y he descendido, está hablando Dios con Moisés, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, al lugar de los heveos y los jebuseos. Moisés todo lo que conocía era desierto, 40 años allí. Pero cuando Dios le habla de leche, de miel, de tierra de gigantes, de una tierra buena, de una tierra espaciosa, de una tierra de bendición, Moisés comienza a imaginar. Entonces la mente tiene la capacidad para imaginar. La imaginación se divide en 2 estados. Imaginamos por un evento grabado o imaginamos desde un pensamiento o idea principal. En el pensamiento o idea principal, Dios le da un pensamiento a Moisés, le da una idea: los voy a llevar, y le describe una tierra. Y Moisés comienza a imaginar desde esa idea principal o desde ese pensamiento de Dios, comienza a imaginar su vida y comienza a imaginar cómo será esa tierra. Dios puso a imaginar a Moisés en relación al futuro que Dios tenía preparado para él.
Ahora, la imaginación debe activarse desde 3 áreas. La imaginación tiene que ser activada desde 3 áreas. ¿Cuáles son las 3 áreas para activar la imaginación? Número 1, el ver. Cuando tienes la capacidad de ver, comienzas a imaginar. Número 2, el oír, como en el caso de Moisés. Cuando tu oído está abierto, puedes imaginar lo que Dios está hablando. Y número 3, el tocar. Cuando una persona toca, en el caso de una persona ciega o vidente, que no puede ver, una persona ciega que carece de visión, palpa con sus manos, toca, se imagina el elemento, se imagina cómo es el elemento que está tocando. Y número 5, los 5 componentes de la mente. Número 1, la capacidad para recordar. Número 2, la capacidad para pensar. Número 3, la capacidad para entender. Número 4, la capacidad para imaginar. Estos 4 ámbitos van a la mente. Y número 5, la capacidad para conocer o descubrir. Dentro de la capacidad para imaginar hay 2 estados de la imaginación, y la imaginación debe ser activada dentro de 3 campos. Ok, número 5, la capacidad para conocer o descubrir. Eso es en la mente. Es la mente la que tiene la capacidad para conocer, es la mente la que tiene la capacidad para descubrir. La palabra hebrea que encontramos en el Strong de hecho es la palabra galat con H. Esta palabra galat se traduce como abrir, mostrar, exponer, hallar, destapar. Esdras 7:10. Voy a dar 3 ejemplos para cerrar de una mente con la capacidad para conocer o descubrir. Número 1, Esdras 7:10. Esdras había preparado su corazón para investigar la ley del Señor, para practicarla y para enseñarle a Israel sus estatutos y decretos. Esdras con una capacidad de descubrir, una capacidad de conocer y de descubrir. Número 2, Juan 17:26. Yo les he dado a conocer quién eres tú. Desde la mente conocemos a Dios, pero desde la mente investigamos, desde la mente entendemos la ley, la palabra de Dios. Y número 3, Daniel 2:23. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. La mente tiene la habilidad para descubrir los misterios de los sueños y de las visiones. Entonces el conocer y el descubrir es a la mente. ¿Qué ocurre cuando una mente está desalineada al diseño original? La mente va a usar estos 5 componentes para enfocarse en otras cosas. Entonces, ¿qué hacen los brujos? Tienen la mente que Dios les ha dado, la capacidad que Dios les dio del pensar y del descubrir. Pero ellos comienzan a entrar a campos del ocultismo, empiezan a descubrir, a conocer, a escudriñar, a investigar en su mente, en sus pensamientos propios, y comienzan a entrar al mundo del ocultismo. Comienzan a desviar los dones que Dios les dio, porque no quiero decir que Dios bendiga a un brujo. La Biblia dice en el Salmo que Dios dio dones a los hombres y a los rebeldes. Todo ser humano tiene dones que da el Espíritu Santo. Satanás no da dones. Primera de Corintios dice que los dones los da el Espíritu Santo. Pero ¿qué hacen estos hombres? Toman esos dones y los desvían, los llevan al ocultismo, los entregan a las tinieblas, los llevan a la seducción de la serpiente, los rinden a los sentidos de la serpiente. Y entonces lo que pudo haber sido algo profético se convierte en algo profano, se convierte en algo de ocultismo, se convierte en hechicería, se convierte en meditación, se convierte en desdoblamiento, se convierte en magia negra, porque comienzan a descubrir. La mente es tan poderosa para descubrir los misterios de Dios, pero es tan poderosa como para descubrir los secretos y los misterios del mal. Así que cuando la mente está desalineada, estos 5 elementos van a ser usados por una persona para hacer el mal. Por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y la Biblia también dice, hay de aquellos que meditan, planean en hacer el mal. El eco de Dios.